Tonight, new video showing the moments a Chinese warship, seen on the left here, came within 150 yards of an American destroyer in the Taiwan Strait. Rising tensions between the world's two most powerful countries, the United States and China, after several military close calls. But the greatest threat on this front. Естественно, обсуждалось и взаимодействие России и Алжира в военной и военно-технической сфере, которая успешно развивается. Es un momento muy delicado en el mundo y es muy delicado porque hay una confusión total, más que nunca. Esa que veníamos denunciando desde hace mucho, pues ahora la confusión es verdaderamente total. Estamos en un mar de medias verdades, en un mar de fake news, en un mar de muchas intenciones y que pues prácticamente es una guerra en la mente y una guerra también en el campo de batalla. Usted lo ve en Ucrania. Por eso es que es momento de preguntar a fondo, y para preguntar a fondo, pues quién más que un gran investigador a quien admiramos mucho, sobre todo porque las investigaciones que hace son demasiado profundas, diría yo. Vamos a preguntar. Soy Roberto de la Madrid y esto es, como siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón, con una masterclass muy especial. Comenzamos. Siempre, muchísimas gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón, a todos los colaboradores en los diferentes países y muchas gracias más que a nadie, a usted, a ti que nos ves en cualquier parte del mundo por defender este espacio de la libertad, no de la libertad, pero de libertad, y porque recientemente otra vez, hace unas semanas, nos censuraron, la gente protesta. Y bueno, pues afortunadamente no nos eliminaron todo el canal, pero bueno, sí nos eliminaron ahí el programa. Muchísimas gracias y gracias a ti por haber aceptado la invitación, Nicolás Moras. Un gran abrazo y pues comunicarte que es un gusto volverte a ver y es un gusto además preguntarte, tenerte aquí y escuchar todo lo que dices, porque siempre pues es muy importante. Incluso si la gente a veces no está de acuerdo, pues es más importante porque en esos destellos que nos das, pues está el incremento de la conciencia y es verdaderamente un placer tenerte. Nicolás, ¿cómo estás? Un gran abrazo nuevamente. Pues te queremos preguntar, la situación, ¿cómo la ves en el mundo? ¿Está delicada? ¿No está delicada? Y vamos directo con la primera pregunta. Hay mucha gente que defiende un bando o que defiende otro, y hay unos que dicen que está perdiendo totalmente Ucrania, que está perdiendo totalmente la OTAN, y hay otros que dicen que está perdiendo o que ya perdió incluso Putin. La primera pregunta de lo que pasa en el mundo, pues son muchas y son varias y son de diferentes sectores que nos preocupan, por lo menos aquí en Detrás de la Razón. ¿Quién va ganando? ¿Rusia o Ucrania o la OTAN o Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú desde tu trinchera intelectual y de investigación, Nicolás? Querido Roberto, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar nuevamente contigo, a quien te respeto y te admiro mucho, y un saludo para toda la audiencia. Dicho esto, yo creo que desde el comienzo de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, existe una confusión entre la realidad y el deseo, una confusión deliberada. Porque cuando viene de la boca de muchos analistas, periodistas o por supuesto políticos, en realidad lo que se está haciendo es, como tú bien señalas, desinformar. De ambos bandos es verdad, pero creo que ha sido más evidente en este conflicto como lo único que tiene en excelentes condiciones el Kremlin es el aparato de propaganda heredado de la Unión Soviética. Yo recuerdo cuando a finales de la Guerra Fría, en los desfiles militares, y en cierto modo para amedrentar a la sociedad en el frente interno, no externo, aunque también esos videos se difundían por todo el mundo, había una división de tanques y cuando daba la vuelta a la Plaza Roja y se escondía de las cámaras, le cambiaban la escudería para que parezca que había 10.000 tanques donde había 100.
Bueno, estábamos convencidos de que Rusia tenía el segundo ejército más poderoso del mundo, casi que empatado con el de Estados Unidos, armamento de avanzada, un gran entrenamiento militar, y resultó que nada de eso era tan claro como parecía. Personalmente, más allá de que tengo una postura moral que me hace estar a favor de los invadidos y en contra de los invasores, a favor de los invadidos si es Estados Unidos el que invade o si es Rusia, independientemente de quién sea el invasor, más allá de ese punto personal, yo dije, bueno, Rusia va a hacer una guerra tipo Blitzkrieg, en 2 semanas va a tener ocupada Kiev, va a destituir al gobierno de Zelensky, va a arrasar, que era lo que se planteaba Putin con la operación militar especial en sus términos. Nada de esto sucedió, se ha prolongado muchísimo, yo creo que es justo denominar a Ucrania el Vietnam de Putin, ha perdido muchísimo armamento, muchísimas tropas, se ha demostrado un nivel de descoordinación insólita dentro de las propias Fuerzas Armadas rusas con el grupo Wagner, que es esta organización paramilitar que hace el trabajo sucio muchas veces por el ejército ruso y que está en permanente disputa y peleándose con las Fuerzas Armadas oficiales, por así decirlo, y hasta el momento lo que se observa es, desde mi punto de vista, una mayor derrota rusa. Por más que Ucrania ha sufrido muchísimo, especialmente el país, no el gobierno, o sea, Zelensky, por supuesto, como cualquier político oportunista, ha sacado partido de esto lo más posible y han absorbido parte de los fondos que les dan, sin duda, fiel a la tradición de corrupción de la oligarquía política ucraniana. Pero si uno mira el mapa y observa que lo que se está disputando son pedazos del Donbass, respecto a los objetivos planteados inicialmente, Rusia ha fracasado de manera rotunda. Ahora, esta situación no está terminada. La gran oportunidad en este momento para Rusia, desde mi punto de vista, es ganar tiempo, llegar a las elecciones del 2024 de Estados Unidos y esperar una victoria de Donald Trump. Si eso ocurre, yo creo que se va a oxigenar bastante la catástrofe que hasta el momento ha experimentado el bando invasor. Respecto a Ucrania, o sea, está ganando, por supuesto que con apoyo de la OTAN, por supuesto que con armamento y entrenamiento de la OTAN, y quien más se beneficia en todo esto no son los contribuyentes occidentales, que están bastante asfixiados teniendo que solventar el costo de esta guerra, sino es el complejo militar industrial de Estados Unidos. Geopolíticamente, Estados Unidos y la OTAN salen mucho más fortalecidos de esto. Yo creo que agradecen cada día que Putin haya dado el paso, que se haya comportado como un kamikaze y que haya cometido este error estratégico porque a ellos les ha permitido fortalecer, robustecer la presencia en el contexto de una nueva guerra fría que es fundamentalmente con China. Estados Unidos está vendiendo muchísimas armas, Estados Unidos está supliendo el petróleo y el gas ruso a Europa, que le cuesta mucho más caro comprárselo a Estados Unidos. Estados Unidos ha arrodillado definitivamente a Europa, se ha garantizado alianzas muy extendidas y no está poniendo tropas. Los cuerpos, las vidas los están poniendo los ucranianos. Así que, por supuesto, desde el cinismo político que caracteriza a Washington, ellos están muy, pero muy contentos con los resultados de este conflicto. Por más que la propaganda rusa hable de un debilitamiento norteamericano, no es lo que nos muestran los hechos. Por otro lado, China también se está beneficiando de este conflicto y ha mantenido una posición donde no apoya deliberadamente a Rusia, la apoya un poquito, la sostiene para que no se derrumbe, porque también ha conseguido que el Kremlin se convierta ya no en un socio, sino en un estado vasallo, extraordinariamente dependiente del dinero chino. Y entre otras cosas, fíjate, Roberto, que el hecho de que la industria militar rusa se haya extenuado en esta guerra por completo, haya llegado al límite, según algunos analistas militares, como por ejemplo Yago Rodríguez de España, van a tardar más de una década en recomponerse después de esta aventura. Esto le ha facilitado a China conseguir nuevos mercados que tradicionalmente compraban armas rusas y ahora Rusia ya no puede vender porque las tiene que usar en el frente, entonces ahora vende China. ¿Eso qué significa? Que hay una financiación adicional para su propia escalada bélica.
Al mismo tiempo, hay que contemplar que China hace lo que le gusta en el plano geopolítico, que es vestirse como una especie de mediador o de garante de la paz, sacando rédito de haber moderado algunas posturas de Putin en teoría, y al mismo tiempo mostrando a los Estados Unidos como lo que también en gran medida que es un gendarme agresivo, violento, y bueno, lo cual también está permitiendo mejorar su performance, si se quiere, en lo que yo digo que es esta nueva Guerra Fría, que se asemeja no solo a la Guerra Fría del siglo XX, sino también a las postrimerías, a los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, que es lo que muchos están diciendo en este momento, entre otros la revista The Economist de los Rothschild y con conocimiento de causa, creo yo. Así que por el momento yo creo que Ucrania, con el apoyo de la OTAN, está sacando una gran ventaja sobre Rusia. Ahora habrá que ver cómo es la contraofensiva, no tenemos la bola de cristal. Pero Rusia tiene una oportunidad en las elecciones del 2024, probablemente la última oportunidad. Va a salir muy debilitada indiscutiblemente este escenario, pero China y Estados Unidos salen más fuertes de lo que estaban antes del 24 de febrero de 2022, perdón. Gracias, primero porque, bueno, pues lo que nos expones se ve que no tiene ideología, sino que estás exponiendo los hechos de las investigaciones que has hecho, y eso es muy importante porque luego pues el fanatismo o la emoción te lleva para un lado o para el otro, y pues el periodista, el analista, el intelectual, en lugar de exponer las cosas para entender el mundo, pues ya saca la bandera prácticamente del partido político. Antes de entrar a la segunda pregunta, Nicolás, ¿qué hacemos con los dos bandos, no de Rusia y de Estados Unidos, sino con los dos bandos que hay más, pero digamos con dos bandos definidos de la información en el mundo? Noticieros tradicionales, por ejemplo en Occidente, que dicen que Putin es el malo malísimo, y medios alternativos que dicen, periodistas alternativos que dicen que no, que los malos malísimos son el Deep State y sus consorcios de información, desinformación, y que Putin pues prácticamente es como un héroe que trata de rescatar a los rusos en Ucrania que han sido machacados por los nazis ucranianos. ¿Qué hacemos con estos dos? ¿Qué les decimos a unos y a otros? Sobre todo, ¿qué les decimos a las personas que nos ven, que te ven, que muchos beben la información, ya sea de un lado o del otro? Bueno, desde mi punto de vista, son todos malos los que participan de una guerra de estas características, y no van ellos a morir al frente. Y no hay razones nobles en ninguno de los dos bandos. Más allá de ello, los medios tradicionales son más fáciles de leer entre líneas, porque tú conoces la línea editorial de la BBC o de la CNN o del Washington Post. Además hay mejores medios tradicionales, ¿no? También es cierto. O sea, es mucho más analítica Foreign Office, que es la revista del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y tú sabes sus intereses, pero hay muchos hechos que están describiendo que son fácilmente contrastables de lo que puede ser la CNN, ¿no? Pero tú puedes leerlo sabiendo que hay una orientación hacia uno de los dos bandos. En el caso de los medios alternativos, yo me he llevado una enorme decepción con muchísimos colegas, Roberto. Yo he estado en los dos lugares, he estado en los medios tradicionales, en los medios alternativos. Particularmente hago un mea culpa de haber creído realmente que en algún momento que Putin podía haber sido diferente o menos agresivo o menos imperialista que los norteamericanos, porque a las claras está que no. Y hay gente que busca justificaciones para esta invasión que son idénticas a las justificaciones que utilizaba Estados Unidos para lo que fue el genocidio de Irak, por ejemplo, o Afganistán. Razones de seguridad nacional, por más que Ucrania no tenía la más remota posibilidad de unirse a la OTAN y ni siquiera a la Unión Europea, ni en el corto ni en el mediano plazo, diciendo que los ucranianos son nazis, lo cual es francamente grotesco, porque hay
4 tipos que son nacionalistas ucranianos y que reivindican a un loco que se llamaba Stefan Bandera, que fue encarcelado en campos de concentración nazis, porque no era exactamente nazi, era un oportunista como tantos hubo en la época, y eso ya sería una justificación para invadir Ucrania entera y bombardear. Como se ha visto filmado por los teléfonos de las víctimas, que es un elemento que no había en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o en Vietnam, y que ahora sí, como están haciendo los rusos, bombardeando edificios civiles, geriátricos, hospitales de niños para bajarle la moral a los invadidos. No hay ninguna justificación. De hecho, mira, el grupo Wagner es mucho más importante para Rusia que el batallón Azov, que es minúsculo para el ejército de Ucrania. Y el grupo Wagner se llama Wagner porque era el compositor de ópera favorito de los nazis. Su comandante militar, Dmitry Utkin, está doblemente tatuado con las insignias de las SS. Por cierto, un hombre al que condecoró Putin, un teniente coronel al que le puso una medalla de honor por su desempeño en Wagner. O sea, vamos. Y está lleno de neonazis rusos, que son una facción bastante más influyente en Rusia de lo que son los nacionalistas ucranianos en Ucrania, donde el bando europeísta justamente está asociado a los valores también bastante hipócritas y contradictorios de la democracia progresista de la Unión Europea, pero no son precisamente nazis. Entonces, ¿qué quiero decir? Hemos visto una burda propaganda increíble, ya era Rusia bombardeando Zaporilla y mostrado por los obreros de Zaporilla, decían, en realidad es Ucrania. Han perdido el 80% del territorio que habían logrado tener en los primeros meses, pero en realidad es un repliegue táctico. Entonces ya es una argumentación infantil. Pero sirve, es efectista, porque a veces a la gente ya no le interesan los hechos. Creen que porque Estados Unidos ha sido la potencia dominante y ha cometido todo tipo de atrocidades innegables durante décadas, ahora se justifica que surja otro que comete los mismos crímenes y hay que apoyarlo porque esto es una forma de contrarrestar el poder norteamericano. Bueno, no lo es. Como te señalaba objetivamente, Estados Unidos ha salido más fortalecido de todo esto, Rusia más debilitada, China más fortalecida, Europa más debilitada. Entonces lo único que tenemos es un nuevo tablero de 2 superpotencias jugando como piezas de ajedrez con las vidas de civiles de otros lugares que no son sus respectivos países, que son arrasados, sometidos y vejados por sus espurios intereses. Entonces yo veo eso. Los medios tradicionales yo no esperaba nada de ellos, pero de los medios alternativos digo, tanto tiempo se pasaron denunciando con excelentes razones los crímenes de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, donde Putin, recordémoslo, apoyó a los norteamericanos y prestó suelo ruso para que pasen las tropas de Bush para invadir Afganistán por Rusia, un hecho inédito que algunos ya se han olvidado, de que el propio Putin quería entrar a la OTAN, de que fue un aliado clave de los occidentales. Pero bueno, denunciaban todo eso y ahora lo hace Putin y no lo denuncian. O Putin tiene excelentes relaciones, en sus propias palabras, es un amigo íntimo de Klaus Schwab, pone a Rusia como sede de experimentos del Cyber Polygon, que creo que lo hemos conversado en tu canal, del Foro Económico Mundial. Tiene al Banco Santander de Ana Botín operando sin ningún problema en Moscú. Tiene a JP Morgan de los Rockefeller ayudándolo durante los primeros meses a no entrar en default con su deuda soberana. Tiene a BlackRock ocupando lugares estratégicos de las empresas energéticas del Estado. Tiene a Nathan Rothschild asociado a su gran aliado Oleg Deripaska. Tiene vínculos envidiables con Israel, una amistad personal con Benjamín Netanyahu. Muchos de sus oligarcas rusos en el exterior sancionados, defendidos por su doble ciudadanía israelí y sin ningún problema para realizar sus inversiones allí. Y este tipo es el antisistema, este tipo es la alternativa al orden dominante. No, es otra cara de lo mismo. Y recordemos además que las élites ganan con el conflicto, con el histórico divide et impera, y les conviene mucho que haya guerra y destrucción y que haya un clima cada vez más convulsionado. Por lo menos algunos sectores, yo he hecho documentales enteros sobre esto, por ejemplo, sobre cómo Bill Gates y otros que han tenido una relación históricamente muy positiva en términos de negocio con Rusia, obtuvieron información privilegiada y días antes de la invasión
Realizaron inversiones estratégicas en granos, en combustible, en gas, en trigo, en tierra y en una serie de commodities cuyos precios se dispararon por este conflicto. Y hay quienes dicen la economía rusa no está afectada. Bueno, primero, quien va a realizar mediciones relativamente serias, como el periodista del Wall Street Journal, es encarcelado, por algo será. Pero por otro lado, lo que vemos es que el petróleo y el gas que ya no colocan en Europa se lo están vendiendo a la India o a China 40% más barato. O sea, es fácil darse cuenta que la situación económica es cada vez más precaria. Es una economía que era el puesto 66, medido por PBI per cápita antes de esta guerra. Imagínate ahora, donde han agotado la cantidad de recursos que han agotado, donde 400.000 jóvenes, mayormente profesionales de población económicamente activa, han huido del país. Entonces, realmente Rusia está muy cerca de un suicidio temerario, de haber hecho un pésimo diagnóstico de los riesgos, y lo único que vemos es un gran despliegue propagandístico que llega a conservadores, a derechistas, digamos, más bien radicales de Europa, y también llega a nostálgicos del comunismo cubano, bolivariano en América Latina, y estas personas que entre sí se matarían si tuvieran que sentarse a tomar un café y debatir ideas, están completamente de acuerdo en que no, que sí, que Rusia está ganando, y que si no está ganando tenemos que convencer a la gente de que está ganando, porque ahí está nuestra ocupación, nuestro entretenimiento, nuestro negocio, ¿no? Es eso lo que está pasando tristemente con los medios alternativos. Yo tenía duda de muchas de esas personas que decía, bueno, pues a lo mejor reciben un sueldo y publican, pero yo a veces conozco, y me imagino que tú conoces, y digo, no creo que estén financiadas o no tienen nada, sino simplemente sale del corazón. ¿Será el odio que le tuvieron o que le tienen a Estados Unidos, que dicen, bueno, pues ahora vamos a apoyar acá, porque, o qué será? Si no es el pago, ¿es el odio o cómo es? En algunos casos es el pago. Hay unos personajes, Roberto, algún día podríamos hacer un programa entero de esto. Hay algunos personajes increíbles. Te pongo un nombre, Max Blumenthal. Seguramente lo habrás escuchado. Él es del portal de Grayson. Max Blumenthal, que es un enérgico propagandista ruso y antes lo era del régimen de Al-Assad en Siria, etc. Tú ves, es interesantísimo, tú lees los cables de Wikileaks y resulta que Max Blumenthal es hijo de un prominente directivo de la Fundación Clinton. Si no recuerdo mal, Leo Blumenthal, que fue funcionario de la administración Clinton y que durante la guerra de Siria, fíjate, los artículos aparentemente críticos de la intervención norteamericana en Siria de Max Blumenthal le eran remitidos directamente a Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado y la principal responsable de esa invasión, y Hillary le decía al padre, felicita a Max de mi parte, y se lo están enviando a mis subordinados. ¿Qué es eso? Un doble agente. Es muy interesante este caso, por ejemplo. O sea, te sorprenderías, ¿no?, de encontrar las lealtades, las dudosas lealtades de muchos de estos personajes que durante años se han vendido como críticos del imperialismo norteamericano. Bien. Pero más allá de esto, más allá de este tema, y que también hay dinero ruso y lo sabemos, digamos, estructurando campañas publicitarias, apoyando a partidos políticos, como el caso de Marine Le Pen en Francia, o subvencionando dictaduras que no tienen otra opción que vivir del subsidio, como Cuba. Más allá de eso, también está el factor ese personal de llevar la contraria porque sí al discurso de los medios dominantes, pero si los medios dominantes dicen que llueve y tú miras por la ventana y llueve, bueno, llueve. O sea, no es que todo es mentira. ¿Me explico? Y sí, bueno, creo que también existe ese odio irracional, en cierta forma fundamentado, porque ¿cómo no vas a odiar a un imperio que se cargó a 1 millón de personas en el siglo XXI en el nombre de la democracia? Yo también lo repudio profundamente, pero el punto es, ¿qué van a pagar los costos los ucranianos? O sea, ¿por qué los ucranianos van a pagar el costo de eso? ¿Cómo Estados Unidos se debilita en este escenario? No se debilita, al contrario. Entonces, creo yo que
que es algo muy tribal, de elegir un bando, muy maniqueo, y que nos olvidamos de los valores que históricamente defendimos y caemos en ello. Porque si eres antiimperialista estás en contra de cualquier imperio, si eres antibelicista estás en contra de cualquier invasión. Y en cualquier caso, esto no es una guerra frontal como nunca la ha habido y creo que nunca la habrá entre Rusia y los Estados Unidos. Es nuevamente un escenario donde está pagando un país pobre, pobrísimo, el más pobre de Europa antes de que todo esto comience, y bueno, de gente que está siendo ferozmente masacrada y que está siendo utilizada tanto por Zelensky como por Putin, tanto por Biden como por Xi Jinping. Bien, no te queremos robar mucho tiempo, pero discúlpame si te empiezo a exprimir. En la siguiente pregunta que te preparamos para esta ocasión, Nicolás, ¿cómo ves la guerra? Es, como también dicen muchos, es un pretexto para que las élites que gobiernan el mundo, más allá del Kremlin, más allá de Washington, cambien un orden global. Es un pretexto para que las relaciones de poder financiero cambien, es un pretexto para que nuevas monedas aparezcan, es un pretexto para que haya un balance diferente, independientemente de si son buenos o malos, pero ¿es un pretexto o simplemente es un conflicto Ucrania y lo vemos así aislado? Mira, yo creo que todos los fenómenos políticos encuentran a gente que logra sacarles partido, a ganadores y a perdedores, por más que no hayan sido generados exclusivamente para ese fin. Yo creo que sin duda la guerra fue alentada, azuzada por algunos. Te he citado un ejemplo, Bill Gates con los alimentos ha hecho un negocio extraordinario, pero es un ejemplo, ¿eh? Tiene socios rusos, tiene socios ucranianos y hay muchos otros que han hecho lo mismo, ¿no? Hay un festival de la industria armamentística también, así que yo creo que hay claros beneficiarios. Respecto a si esto es un acelerador para un nuevo orden, yo creo que sí. Yo creo que sí, como te decía al principio. Hay una disputa sobre quién lo liderará y la disputa también es útil. La disputa es entre China y Estados Unidos y los dos han logrado acomodarse muy ventajosamente a partir de este conflicto. Así que Estados Unidos, concretamente hay que decirlo, bajo la administración de Joe Biden y de esa esfera, ¿no? De políticos tradicionales, armadores de guerras, casi que por vicio o gaje profesional. Pero tenemos que considerar que todo lo que es un pánico estructurante, en palabras de Jake Satali, un intelectual orgánico del Foro de Davos, de hecho inventor de Macron, quien lo introduce al mundo de la política, todo lo que es un pánico estructurante y lo que infunde terror sirve para justificar avances sobre la libertad y la privacidad de los individuos, especialmente en Occidente. Pero en Rusia también, o sea, en Rusia, con el pretexto de la guerra, Putin llegó a poner a 10.000 personas más como presos políticos y todos los días se está sacando medidas de castigo a quienes no se anotan en los registros de la conscripción, de identificación digital, de restricciones al movimiento dentro del país, avasallando todavía más la privacidad. ¿Y qué están haciendo en Europa? Cosas muy parecidas. La Unión Europea, con el pretexto de frenar la desinformación rusa, ha aprobado unas legislaciones de censura que se vuelven en contra de todos nosotros, me refiero a los periodistas, me refiero a las personas que se expresan en internet, que no somos rusos, que no somos prorrusos, pero que por supuesto no les interesa, o sea, el punto es que es un pretexto, ¿no? Claro que sí. Respecto a la cuestión monetaria, no estoy tan seguro de cómo afecta la guerra de Ucrania a este proyecto de la CBDC, tal vez por el lado de las sanciones y hacerlas más efectivas, pero es algo que ya es autónomo, ¿no? Viene de antes y por supuesto que se utilizará a las epidemias, a las guerras, a las crisis de cualquier tipo para encontrar pretextos, pero lo tienen bastante resuelto. El tema de las nuevas monedas digitales, que no son como el dinero electrónico que ya tenemos, que es la mayoría de hecho, no. Es dinero que ya no está controlado por los bancos. El proyecto es que directamente lo gestionen los bancos centrales.
Entonces, por un lado, que no exista más la alternativa del efectivo, que en algunos países es cada vez menor, ya hace mucho tiempo, por ejemplo Suecia o Chile, donde prácticamente no se usa, ya directamente no tiene que estar el banco como intermediario entre el cliente y el gobierno, sino que será el gobierno con los más grandes titanes de la industria financiera, como los Rockefeller, por ejemplo, quienes directamente resuelvan qué puedes comprar o qué no, o decidan que ciertas unidades monetarias van a caducar. Este proyecto de la CBDC, del que yo hablo mucho en mi canal, está peligrosamente avanzado, tienen fechas de lanzamiento muy concretas. Por ejemplo, en Europa, creo que para 2028, en la Unión Europea, quiere ya una implementación grande del euro digital, ya va a haber pruebas piloto en 2024, ya las hay en los Estados Unidos. Rusia, si tú miras el mapa del Banco de Pagos Internacionales, que dirige tu compatriota Carstens, Agustín Carstens, en Suiza, que es la institución bancaria más poderosa del mundo, sin duda, y una de las más desconocidas. Rusia, Arabia Saudita, China, están más avanzadas que los Estados Unidos incluso en esta medida. Y seguramente todo esto también en un clima de guerra, de sanciones, de problemas con el comercio exterior, de desabastecimiento en muchos países, sea un discurso propicio para convencer a la gente y decirle, mira, tenemos que hacer un cambio, pero es por tu bien y es para protegerte y es para garantizar que todos podamos comer, etcétera, etcétera, etcétera. Se me está ocurriendo, Nicolás, que nosotros ya hicimos un programa, Shad y yo tenemos los lunes uno que se llama Micrófono Cerrado, y entonces nos pusimos a cuestionar porque pues tenemos también muchos analistas que desde hace tiempo están denunciando o alertando que el dólar va en caída libre, va a caer el poder del dólar y el poder del dólar y el poder. Entonces nosotros nos pusimos a buscar datos duros y vimos, incluso mostramos gráficas y pues como que el dólar no está cayendo. Falta mucho tiempo porque sigue abarcando por lo menos un 60% del comercio mundial y el renminbi o el yuan chino pues sería la parte o la contraparte, pero tiene un 2-3% y pues faltaría mucho, ¿no? Pero se me está ocurriendo que la moneda digital, al introducirte esto que nos estás diciendo, estas monedas en un lanzamiento masivo, ¿no será el pretexto genial de, pues si ya no existe y ya no está en manos de los gobiernos, si no está en manos de nadie, ¿no será el pretexto genial para imponernos después el gobierno mundial? Porque cuando quieras protestar por una anomalía en tu dinero de moneda digital, ¿a quién le vas a pedir? ¿A quién le vas a protestar? Si está en cualquier parte de la nube, en cualquier parte del ciberespacio. Entonces, se necesita un gobierno mundial que pueda atrapar a quien te hizo mal, no en tu localidad, no en tu barrio, ni en tu país, sino en cualquier parte del mundo, y para eso, pues el gobierno de tu país pues ya no va a ser inepto o ya no va a poder, va a ser incapaz. Se necesita un gobierno universal que pueda. ¿No será por ahí el truco, Nicolás? Es una especulación, no lo sé, pero ¿cómo la ves? Bueno, primero me alegro mucho que señales lo de que la desdolarización es otra exageración publicitaria, porque estoy completamente de acuerdo contigo y también lo trato de mostrar con evidencia. No es que yo sea precisamente un fanático del dólar y de la influencia que se ganaron a punta de pistola en los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Pero sí, el 75% del comercio mundial está cifrado todavía en dólares y euros. Más del 60% de las reservas del mundo, de los bancos centrales, están en dólares, y eso no creo que cambie para nada en el corto o mediano plazo. De hecho, a China tampoco le conviene que el yuan sea una moneda prominente, porque tendría que obligarse a muchas reformas que reducen su competitividad. En las últimas décadas el modelo chino tiene mucho de sacar ventaja devaluando, por ejemplo, y eso es algo que no podría permitirse si quisiera que el yuan sea un importante patrón de valor en el comercio internacional. Entonces el dólar va a seguir ocupando un lugar muy importante durante mucho tiempo. Pero yo creo que el dólar CBDC, ¿no? La versión CBDC del dólar va a ser lo primero que vamos a comenzar a ver
expandirse. Pero ahora, respecto a lo que tú dices, es muy interesante. Yo tengo un colega, muy querido amigo y colega, Nicolás Martínez Laje, junto a quien hago los noticieros de mi canal, que es abogado y que es un especialista en este tema de las monedas digitales, que tiene la teoría de que precisamente lo que se busca es crear una moneda mundial, que claramente será gestionada por los organismos internacionales. Y él tiene muchos papers del BIS y él argumenta que les gustaría utilizar como base los DEGs, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, para que sea una plataforma para lanzar esta moneda mundial. Yo tengo un diagnóstico diferente al de él. Él cree que esto en unos pocos años lo vamos a ver implementado. Yo creo que primero va a haber CBDCs de las divisas nacionales que conocemos y tal vez después se avance a una moneda mundial. Pero lo que tú dices es muy interesante. De hecho, piensa lo siguiente, Roberto. La primera vez que se habla de gobierno mundial, Immanuel Kant, gran filósofo prusiano, en su Tratado para la Paz Perpetua, dice que la misión de un hipotético gobierno mundial sería evitar las guerras y los conflictos y las matanzas y arbitrar entre los países, ¿no? Es el concepto de gobernanza mundial. Sobre esto se funda la ONU, que como vimos no ha hecho mucho para evitar guerras y matanzas, pero cuando tú ves que tienes el problema en Ucrania, también tienes el problema del que nadie habló y donde han muerto decenas de miles de personas en Yemen, donde los saudíes, que son tan socios de los chinos como de los norteamericanos, han masacrado a sus anchas. Tienes el problema de Birmania y los conflictos del sudeste asiático. Tienes problemas del crimen organizado matando más gente que estas guerras en México, en América Latina. Tienes problemas con grupos que se autodenominan indígenas y que están armados y están matando gente en Chile, también en la Argentina, tienes separatismo en Perú, tienes casi que un conato de guerra civil por momentos en Bolivia, entre el este y el oeste, y dentro de las dos facciones del MAS, Arce y Evo Morales, y tú te pones a mirar y dices, a ver, hay una violencia, una espiral de violencia creciente en todo el planeta. ¿Esto no será una manera de justificar que hay que encontrar soluciones internacionales? Eso es lo que han dicho abiertamente respecto a Haití, que ya las ha tenido, que no han servido de mucho, pero que nuevamente se está discutiendo si Canadá no tendría que liderar una intervención allí. Bueno, ¿no será un pretexto para que haya más control de los organismos internacionales en todo el planeta? Bueno, probablemente sí, probablemente ese es el camino al cual estamos avanzando de manera progresiva. No creo que bajen la bandera de México, la bandera de Argentina y suban la de la ONU, pero sí creo que de facto en los hechos es mucho menos lo que hoy decide un López Obrador o un Alberto Fernández o un Joe Biden de lo que deciden los lobistas que controlan a la ONU, a Davos, al Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Por supuesto. Dos preguntas más. Y sí, luego además lo que decías, ¿no? O sea, se mató más gente en Yemen y nadie dijo nada. Pero bueno, Ucrania como sí se pone en el foco, pues ahí sí. Y luego además se dan la mano Bin Salman con los hutíes, que ambos se prometieron destrucción mutua y que se premiaban a los pilotos por matar más yemeníes. Y dónde quedó la justicia. Y bueno, hay que aplaudirle a China porque lo logró, pero ¿y la justicia? Y los niños muertos y todos esos niños que son miles o millones, pues saldrán como lesionados de sus sentimientos, que vieron cómo se destazó a sus padres con bombas cayendo. Tremendo en esta espiral de violencia que consignas, Nicolás. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Guerra civil dentro, cae económicamente, cae militarmente, se esfuma como imperio, porque todos los imperios tienen que finalmente fenecer y vendrán otros. ¿Cómo ves lo que se está viviendo en Estados Unidos? Una guerra
pues a full, a lo que da, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en mentir, y entre Trump y Biden, o Trump y Biden como las marionetas, y arriba, pues, ¿cómo lo ves? Es que hicimos un programa sobre el fentanilo, bueno, es que hay cosas verdaderamente horrorosas. ¿Cómo ves Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos está debilitándose como sociedad civil, el peor de los mundos posibles. Se está debilitando como sociedad civil y se está fortaleciendo como gobierno y como actor internacional. No creo que le haya llegado la hora al imperio norteamericano. No lo creo. Al contrario, creo que incluso varios elementos de la élite estadounidense se sienten mucho más cómodos en un clima de beligerancia y de guerra fría que en la Pax Americana. Tú fíjate que cuando se cae el muro de Berlín, no estaban cómodos con no tener más enemigos, porque es un imperio belicista, realmente orgánicamente diseñado para estar en conflicto y para estar justificando su rol de gendarme en las amenazas externas, ¿no? Nada más, en cuestión de días, se inventaron el terrorismo islámico. Está bien, se inventaron, tú me entiendes, y espero que la gente también. Pero ya pasó a ser la prioridad combatir a la yihad. Y cuando ya la yihad no funcionó más, ahora fíjate que ya no se habla más de ISIS, de Al Qaeda, etcétera, de todas estas organizaciones financiadas y alentadas por norteamericanos en muchos casos. Bueno, ahora está la amenaza rusa, la amenaza china, y que es real que China es una superpotencia con intereses que entran en conflicto, aunque también tienen muchas cosas en las cuales se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que es un imperio que está preparándose para una nueva guerra fría, no hay nada escrito. Si tú me dijeras China está de maravilla y Estados Unidos está con problemas económicos, que los tiene, y graves, bueno, podría haber un reemplazo, pero China también tiene problemas económicos, y de una naturaleza similar. Tiene una burbuja inmobiliaria terrible, que es la de Evergrande, que poco se habla de estos temas en Occidente. Tiene una crisis demográfica, esto es alucinante, porque China ha sido el país más poblado del mundo hasta abril, cuando lo superó la India. Pero pese a eso, no está creciendo demográficamente. No está creciendo lo suficiente para que haya una tasa de recambio, un país que es industrial, eminentemente industrial, la fábrica del planeta. Y sus políticas para revertir la caída de la natalidad, ellos que tenían la ley de un solo hijo y que ahora están en el camino opuesto, no están dando resultado. Estados Unidos tiene una mayor tasa de natalidad que China, Roberto. Fíjate, tiene una mayor tasa de natalidad que China. Tiene una supremacía armamentística increíble. Estados Unidos, tú ves la infografía de las armas que tiene Estados Unidos, las armas que tiene China, no, ni en 20 años podrán alcanzarlos. Entonces, claramente estamos viendo un nuevo escenario que no es multipolar, es bipolar. Porque económicamente, y ya vimos que incluso en terreno armamentístico, Rusia no tiene la menor chance de ser una potencia autónoma. Lo único que puede ser es un socio de China, un socio bastante relegado de China. Entonces tú tienes a Estados Unidos y a China, y eso es lo que yo veo. Ahora, dentro de Estados Unidos, ya la gente se está acostumbrando a lo que todo el mundo, lo que es la agenda global, que es hay que vivir con menos, hay que comprar menos, todo con el pretexto ecológico, pero la realidad es porque ya no hay, porque la concentración económica es cada vez mayor, porque, porque esto es a lo que conduce un modelo de dinero fabricado casi que mágicamente y deuda infinita, y cada vez más crisis, y con las últimas quiebras bancarias, ahora tú tienes inéditas cifras de concentración. JP Morgan tiene el 14% de los depósitos de todo el país, el doble de lo que tenía hace apenas algunos años. Y la gente está cada vez más enojada, cada vez más dividida, sin duda, y además afloran conflictos que siempre han estado presentes en esta sociedad, que son raciales, que son de clase, que son entre el campo y la ciudad. Y bueno, yo no creo que eso vaya a remediarse de ninguna forma. Yo creo que va a estar cada vez más fragmentada la sociedad de los Estados Unidos. Y que es una manera también de tenerla distraída, o sea, te están empobreciendo masivamente, pero tú te preocupas de que ganen los ultraderechistas trampistas o no, que el progre de Biden y esto y aquello, y en realidad el destino va a ser bastante parecido, mande quien mande.
fíjate que cuando estuvo Trump no se iniciaron nuevas guerras, sí se mató a mucha gente, muchas personas, miles, en Afganistán, en los lugares que ya estaban ocupados, pero lo que pasó es que se aumentó el presupuesto militar a niveles récord. Entonces, todo lo que vemos hoy en Ucrania y que está ejecutando Biden parte de la base de una capitalización que se hizo durante el gobierno de Trump. Entonces, en realidad Trump no es más pacifista. En todo caso, la cuestión va a otro ritmo, pero se va preparando el aparato para la próxima guerra con el próximo gobierno. Entonces, no creo que cambie tanto el escenario. Para Ucrania y para Rusia puede ser un cambio importante. Trump no le interesa sostener la guerra muchos años más. De hecho, promete, me parece que de manera un poco populista, terminarla en un solo día si vuelve a ganar. Pero en el plano internacional, en las cuestiones centrales no veo mucha diferencia. Fíjate que hoy Biden tiene el mismo discurso sobre China que tenía Trump. Exactamente el mismo. Y las mismas políticas. Entonces, no creo que cambie demasiado ese panorama. Claro. Y gane quien gane, va a haber beligerancia. Si ganan de nuevo los demócratas, la derecha no va a reconocer esa victoria. De hecho, tuvo bastantes argumentos en el 2020 para decir que la votación tenía varios aspectos muy oscuros y muy discutibles. Si gana, en cambio, Trump, le van a estar haciendo la guerra masiva, los medios, los académicos y todos estos grupos característicamente progresistas. Pero lo que ocurra en el plano exterior no es algo que decidan los ciudadanos con sus preocupaciones y sus inquietudes particulares. Con sus votos. Dramático, tremendo y cómico, tragicómico. Nicolás, ya nos vamos, dos y ya, nos vamos. Y además, estaba recordando que Trump gastó mucho dinero en crear una fuerza militar espacial, o sea que no es belicista, bueno. Hablando de China, justamente estaba leyendo hoy que fuentes del Pentágono están muy preocupadas porque no están preparados para una guerra contra China que cada vez, según ellos, y según analistas chinos también, y según el Global Times, y según también el New York Times, curiosamente, pues se acercan cada vez a una guerra entre China y Estados Unidos y abierta, así lo dicen. ¿Tú cómo la ves? ¿Para cuándo vemos a Estados Unidos y China pelearse abiertamente, militarmente? ¿O esto también es parte de una estrategia de infundir miedo? Mira, Roberto, hay una cuestión que no se puede... Claro que tiene que ver con infundir miedo y en el caso de las agencias militares de inteligencia norteamericanas es su manera de pedir más presupuesto y que la población lo acepte. Pero hay una creciente beligerancia. Ahora, si tú miras... China tiene mucho que remediar en términos de geopolítica inmediata para poder lanzarse una aventura bélica. Y lo están intentando hacer y le está yendo relativamente bien en ese plano, pero si tú observas el mapa, es una potencia que está totalmente cercada por los Estados Unidos. Tú tienes Pakistán, aliado norteamericano. La India no es un país amigo de China, por más que estén en los BRICS. La India tiene una relación extraordinariamente particular, creo que única en términos geopolíticos con China, pues están condenados a cooperar en algunas cosas, pero tienen conflictos antiquísimos y que hasta el día de hoy siguen dando mucho que hablar, problemas fronterizos concretos. Sí, y competencia, además, competencia frontal por recursos, etc. Entonces tiene Pakistán, aliado norteamericano, la India que siempre ha jugado con la ambigüedad desde que se independizó. En el sudeste asiático tienes países pro-norteamericanos abiertamente como Tailandia y otros que son un poco más pro-chinos como Vietnam. Tienes las dos Coreas y una es definitivamente pro-estadounidense. Y tienes a Japón que se está armando con anuencia de Estados Unidos. Entonces está bastante rodeada China y recordemos quién tiene más portaaviones. Estados Unidos tiene más portaaviones que todo el resto de los países del mundo, sumados. Entonces, una guerra que sería marítima, por ejemplo, si ponemos el foco en Taiwán, China tiene mucho para perder. Y por no mencionar los submarinos nucleares, que los norteamericanos tienen muchísimos y los mejores. Entonces, yo no me veo mañana una guerra entre Estados Unidos y China, estimado Roberto, pero sí creo que se puede estar preparando el terreno. Hoy los chinos están en una carrera nuclear muy grande, invirtiendo muchísimo. Ya hace una década que es el país que más invierte en relación de su presupuesto en defensa, y los norteamericanos, con la visita de Pelosi a Taiwán,
realmente no hacen otra cosa que echar leña al fuego. Y es una provocación flagrante, así que creo que hay actores que están interesados en precipitar el conflicto, por más que creo que las corrientes dominantes de los grupos de poder todavía no creen que estén preparados para ello. Una guerra bien planeada, por duro que suene, puede generar muchas ganancias, pero una guerra precipitada y que estalle antes de lo previsto puede realmente hacer perder a todos, incluso a los que más tienen. Oye, Nicolás, ¿tú crees que hay alguien ahí en este juego entre dos potencias mundiales como China y Estados Unidos? Al único que le creo sería al fanático religioso, o si no religioso, ideológico. Lo demás podría ser pues negocio, ¿no? O sea, nos pueden engañar muy fácilmente siempre. Yo siempre he denunciado la inyección de capital sionista en el Partido Comunista Chino. Y entonces pues todo es como dinero y siempre pueden jugar con las vidas y todo es dinero. Pero ¿tú crees que hay alguien o un grupo fanático que no lo haga por dinero y que tenga una venganza muy fuerte y unas ganas de control, de aplastar, no importa si pierde dinero? Y ese sí sería como el gran peligro, ¿no, Nicolás? ¿O no hay? Y todo es negocios y bueno, pues ahora hacemos como que acá y bueno, nos repartimos las tierras. ¿Hay alguien que tú creas o hay un grupo que sí sea, que tenga eso que mueve al mundo, ese amor negro llamado odio? Yo creo que cuando ocurre, mira, cuando hay personajes de esas características de índole mesiánica, esos personajes son utilizados y desechados. Hacen muchísimo daño, creo yo, modestamente. O sea, pero a ver, un Hitler. Un Hitler es alguien que, como explica el profesor Anthony Sutton en ese libro magistral perfectamente documentado de Wall Street y el auge de Hitler, no hubiera surgido sin el apoyo de unos grupos de poder que creían que quedaron muchas cosas por resolver en la Primera Guerra y que una segunda les vendría de maravillas para imponer el modelo que tenemos hoy, el de Bretton Woods, por ejemplo. Entonces lo estuvieron financiando. Ahora, era la encarnación de la ira alemana, de una ira justificada, de un país al que diezmaron y le hicieron pagar los costos de la Primera Guerra enteros, y que terminó generando un régimen atroz que todos conocemos, unos crímenes terribles, abominables e injustificables, y también a los demás que cometieron crímenes muy parecidos, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, y de los que mucho no habla Hollywood, ¿no? Con sus propios gulags, con los campos de concentración para japoneses en California, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mesiánico iracundo fue utilizado como un instrumento. Y en un momento parecía que ganaba la guerra. O sea, también puede que se les haya salido un poquito de control de su ecuación a la élite financiera que lo creó, o por lo menos que le permitió llegar a donde llegó. Ahora, nunca alguien con una personalidad de ese tipo ha mandado en la cima de todo, o por lo menos se ha mantenido en esa esfera donde se mueven los hilos. La personalidad que para mí es más ilustrativa de las élites modernas es la de Henry Kissinger. Por eso es tan amado por todos los bandos, por eso lo puedes ver fotografiándose sonriente con Xi Jinping, siendo el artífice del crecimiento exponencial de China, traccionada por inversiones norteamericanas en los 70s, lo puedes ver en el Kremlin, lo puedes ver haciendo lobby por Rusia y nadie lo va a echar de Estados Unidos, o dándole consejos a Biden y antes a Trump, o encabezando el comité del esclarecimiento del 11S con Bush, y está en todas partes. ¿Por qué? Porque esa personalidad plástica, pragmática, que no tiene ningún problema en clavarte un puñal ayer, quitártelo hoy y darte un beso mañana, es realmente lo que te permite mantenerte y sostenerte haciendo malabares en la cima durante tanto tiempo. Un hombre que tiene 100 años y está tan activo. De hecho, si quieren, los invito a ver a tu audiencia un documental que he lanzado sobre él en mi canal. Entonces yo creo que ese es un perfil casi que obligatorio para poder mantener una cuota de poder y de influencia en las altas esferas. Y los fanáticos se instrumentan. El problema es que pueden salirse de control. Y lo que yo creo que hoy hay es un fanatismo colectivo que se está azuzando, se está alentando, incentivando
desde las élites porque creen que la gente matándose entre sí, quitándose los ojos entre sí es más manejable. Pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? Pues fantástico para ellos, ¿no? Porque si antes utilizaban a un fanático como Saddam Hussein y después lo desechaban y así a muchos, pues si ahora el líder se convierte más bien en una fracción del pueblo mundial, pues mejor para ellos, porque si se matan unos con otros, pues ya matamos 2 pájaros de un tiro, control y reducción de población. No sé, otra especulación que lanzo ahí. La última pregunta, Nicolás, ¿cuál es para ti en este momento el peligro más grave para el mundo, para la humanidad? Que envueltos en esta espiral de odio y en este clima de enfrentamiento caldeado, como veníamos diciendo, la gente se olvide del valor de su libertad. La gente se olvide de lo importante que es tomar las decisiones por sí mismo y defender la cuota de autonomía que le queda y que siga entregándose a un amo en lugar de velar por sus propios intereses. Es decir, sigue diciendo, no, a mí lo que me importa es que gane Trump, a mí lo que me importa es que gane Biden, a mí lo que me importa es López Obrador, o a mí lo que yo quiero es que se vaya López Obrador, y que nublados en ese, a ver, ¿cómo decirlo?, en esa ilusión, perdidos en ese espejismo, terminen entregando lo que tienen de libertad económica, de propiedad, de patrimonio, de trabajo, incluso a sus seres queridos, a manos de un leviatán, de un pulpo que extiende sus tentáculos cada vez más sobre todos nosotros. Y bueno, que terminemos incluso regalándoles nuestra sangre, ¿no? Porque si la derramamos entre nosotros, hasta el trabajo se lo hacemos gratis. Así que ese creo yo que es el mayor peligro de la humanidad. Todo además con la alfombra del confort y de la tecnología y qué maravilla, la inteligencia artificial y los progresos y todo esto y aquello, mientras creo que los problemas estructurales y profundos que aquejan a la humanidad son cada vez mayores. Claro, te podría decir algunos, sobre todo mujeres, pero ¿cuál libertad, Nicolás, si no tengo libertad para salir a la calle porque mi marido me golpea, o madres que conozco que sus hijos la golpean y la amenazan, o hijos que no tienen libertad de decir yo porque ahí tenemos padres golpeadores? Y dice, pues si estamos así, ¿no será todo esto reflejo también de la misma podredumbre de la cual también somos responsables, Nicolás? A ver, y bueno, claramente no somos completamente inocentes de lo que pasa en el mundo. La gente es cómplice en cierta medida. Y yo creo que la política es el muestrario de lo peor que hay en cada sociedad. Pero está ahí. O sea, lo puedes tener en el palacio de gobierno, lo puedes tener en la esquina de tu casa, lo puedes tener adentro de tu casa, lo puedes tener directamente dentro tuyo. Pero es así, los seres humanos somos capaces de enormes actos de grandeza y de bondad y de trascendencia, y también somos capaces de destruir y de arruinar al prójimo y de ensarzarnos en una lucha fratricida que es todavía peor que el canibalismo de cualquier otra especie, ¿no? Claro. Así que bueno, igual creo que tú puedes reflexionarlo todavía mejor que yo, porque además de periodista, eres filósofo. Gracias, Nicolás. No mencionaste la inteligencia artificial como un gran peligro. ¿Se te hace un desafío, una herramienta para nuestro bienestar o un peligro de aniquilación? Yo normalmente no soy ludita, o sea, sabes cuál es mi posición, yo soy liberal, yo estoy a favor de un capitalismo, no depredador. Donde básicamente está gestionado por el Estado y sus amigos y aplastando cabezas y vulnerando derechos para hacer negocios, y donde no hay una libre competencia, que creo que es lo más sano que puede haber en materia económica. Pero yo normalmente no estoy en contra de la tecnología per se, y tampoco será el caso. Seguramente pueda tener usos interesantes, benévolos, que mejoren la productividad o encuentren soluciones para el ser humano. Pero el problema es el contexto en el cual se usa y quiénes lo están manejando. Claro. Yo hice un documental sobre, por ejemplo, ChatGPT y el loquillo que lo creó para variar,
con la ayuda indispensable de la inteligencia norteamericana, del Departamento de Defensa, primero de Trump, ahora con Biden. Y escuchas a Kissinger y al ex CEO de Google, Eric Schmidt, que escribieron un libro al respecto. Y obviamente que el uso que están planeando, entre otros, es militar y es como maximizar las masacres con la menor cantidad de recursos posibles. Y ahí dice, sí, claro, existe un riesgo enorme. Porque si no hubo una guerra nuclear, por ejemplo, durante la crisis de los misiles, hay una historia muy interesante, probablemente tú la conozcas, de un submarino ruso que su antena la voló un torpedo norteamericano ahí en el mar, entre la frontera marítima, entre el mar correspondiente a la Florida y al de Cuba. Y fue un accidente, pero no tenían forma de saber que era un accidente porque perdieron la antena. Entonces el comandante del submarino nuclear ordenó atacar y el subcomandante se le echó encima y lo evitó. Si no hubiera sucedido eso, habría habido un apocalipsis nuclear probablemente. Bueno, pero ¿qué hubo ahí? Hubo un humano que dijo, bueno, más allá de los superiores, del entrenamiento, yo tengo a mi familia, yo quiero volver a ver a mi familia, y se le echó encima al comandante para evitar que dé la orden de atacar y comenzar lo que podría ser el fin de la especie. Ahora, si lo va a decir la inteligencia artificial, estamos fritos, Roberto, estamos totalmente fritos. O sea, hay que ver si hay alguien tan temerario como para confiarle estas cuestiones. Pero bueno, ¿es un riesgo? Sí. ¿También lo están exagerando para dar miedo? También. Así que bueno, el tiempo hablará. No podemos ser expertos de todo. Claro, habrá que ver qué ocurre. Y lo importante no es el avance de la inteligencia artificial, sino en manos de quién está, ¿no? Y otra ocurrencia, ahí te la dejo para que pues hagas tus documentales. ¿No será que también dijeron los grandes poderes, es que una guerra atómica pues nos dejaría sin paraíso, ¿no? Entonces mejor con la inteligencia artificial como herramienta a nuestro servicio, pues podemos eliminar, sin aventar bombas atómicas, pues eliminar a muchos millones de la especie humana y quedarnos pues nada más los privilegiados. No lo sé. Pero bueno. Que acelera ese proceso de reemplazo, por más que por ahora es bastante ineficiente en muchas cosas. No sé si tú has probado, por ejemplo, el ChatGPT, le haces preguntas y la verdad te inventa fuentes, te inventa datos, está bastante rudimentario, me parece a mí, como para reemplazar a los humanos. El problema es que está tendencioso, ¿no? Está tendencioso porque si le preguntas, hazme un poema para Biden, te hace un poema, pero si le preguntas, hazme un poema para Trump, te dice, no puedo hablar de política. Bueno. Sí, lo he notado. Incluso en asuntos más sensibles. Por ejemplo, le preguntas, es capaz de darte una lista de aspectos positivos del régimen de Stalin, pero no si pones a un dictador de derecha también. Es raro. Y la verdad, si la respuesta es que no puedes elogiar un régimen dictatorial porque ha causado mucho sufrimiento, que es una respuesta válida y tendría que ser ecuánime y universal. Y si le señalas la contradicción, te pide disculpas. Pero tampoco lo enmienda. No, sí, yo creo que está lejos todavía de ser completamente eficiente, pero lo que tú dices es verdad. Cada vez menos gente va a tener trabajo, eso es objetivo, y la quieren condenar a la renta básica universal y a la esclavitud de la identidad digital y de tener una especie de sistema de crédito social chino donde si haces lo que el gobierno quiere, recibes el cheque de asistencia y si no te mueres de hambre. Entonces hay que considerarlo como un factor también. Pues Nicolás, muchísimas gracias, te felicito y no sé si, bueno, yo creo que sí, no sé si lo haces adrede o no, pero en tu pensamiento es una denuncia y desde el principio hasta que acabaste, pues está ahí estás denunciando el príncipe, ¿no? La idea del príncipe de Maquiavelo, pues no se te escapa y siempre divide y vencerás es de lo que nos tenemos que cuidar. Me encantó que tu más grande peligro sea que pues no nos dejemos oscurecer por este nubarrón donde se nos olvide que los valores más importantes es la libertad y abrazar a nuestra familia. Muchísimas gracias, Nicolás, te agradecemos mucho y sin duda esto lo va a disfrutar muchísimo el público, tu público también, esta es tu casa
y pues por favor sigan viendo y alimentando esos documentales y esa información e investigación que hace Nicolás. Nicolás Moras, muchos saludos a ti, a tu familia, lo mejor para ti siempre. Gracias por estar aquí y a ustedes que nos ven, buenas noches. Nos vemos. Un abrazo enorme, Roberto, y como siempre es un placer estar aquí. Es un ejemplo de periodismo y que todo el mundo apoye a Detrás de la Razón, especialmente en tiempos de censura. Hasta pronto. Que todo el mundo apoye también a Nicolás Moras para que nos sigas alimentando con tantas investigaciones. Muchas gracias, Nicolás. Cuídate mucho.